especial interés en tratar de aprender a Martín Aquino porque él estaba tomando un prestigio que significaba poner en ridículo a la autoridad. Y la idea es dar un ejemplo claro y concreto, atrapar a Martín Aquino. Y en un campo abierto está abriendo una portera Aquino. Y antes de que le den la voz de alto, Aquino ya les grita. Vienen muy bien montados, mataperros. En el cinto tenían una pistola de reserva de un tiro y le pegó en el hoyuelo y quedó muerto. Esto genera que Aquino decida irse del país, se va a Brasil. Después que Aquino entra en confianza en una estancia, lo atrapan dormido y entregado a las autoridades brasileñas. Cuando se sabe que es detenido, el Estado uruguayo pide su extradición. No llegan a condenarlo porque se termina escapando en 1913 en una fuga novelesca. Entonces sí, ardió Troya. Con la muerte del jefe político y de policía y del comisario y de un policía, hay un cambio en calidad en la vida de Martín Aquino, porque ya comienza a ser perseguido de una manera fuertísima por las policías locales que se comienzan a pasar información en una labor hasta de inteligencia bastante refinada, y también comienza a participar el ejército al mando del teniente coronel Klein, que estaba acá en Florida y que frente a la ineficacia, entre comillas, policial, sale a perseguirlo. Entonces la presión es muy fuerte. Estaba en riesgo de ser aprehendido porque toda la Policía Nacional lo buscaba. Ya habían movimientos de orden político, digamos, por ejemplo, manifestaciones en el Parlamento de quejas de diputados, que cómo hay este señor que nadie lo aprende. Martín Aquino toma la decisión de irse del lugar. Él quiere convencer a su hermano, a su medio hermano, de irse juntos hacia una zona donde puedan tener otra identidad. No lo convence y sí logra acordar con un amigo, Franco de apellido. Y se viene a la frontera, se viene a Cerro Largo. Llega a Cerro Largo en 1914, ya. Se va un tiempito al Brasil, allá en la frontera, se establece por ahí un breve periodo de tiempo porque habían varios sarabias que estaban exiliados por el tema de la segunda presidencia de Valle, entre ellos Nepomuceno Saravia. Entonces él busca el contacto con los sarabias que habían sido, los había conocido en la guerra de 1904, ¿no? Había un choque muy fuerte entre el sarabismo mismo, y el vallismo, al punto tal de que muchos líderes sarabistas, no solo de apellido Saravia, sino otros jefes, ex jefes de la revolución de 1904, se habían ido al exilio. Hacía poco tiempo que habían terminado las revoluciones, más que nada de la gesta de Saravia, con batallas que significaron miles de personas muertas, otros tantos heridos, en donde los odios, digamos, de un lugar y de otro se mantenían muy vigentes, y esos caudillos blancos tenían, creo yo,
relativo o importante poder en la zona, que se traducía en el espacio físico de su estancia. Tenemos un caso muy claro que es lo que ocurría en Santa Clara de Olimar con José Saravia. Era el jefe, de alguna manera, entre comillas, pero era el jefe del regimiento de Santa Clara. Era la máxima autoridad en Santa Clara y en gran parte de 33, siendo un caudillo civil, no tenía ninguna investidura militar ni ningún cargo de gobierno, pero todo lo que pasaba en esa zona se lo consultaba a él primero. Y esto fue moneda corriente hasta la década del 30. Recién ahí las cosas empiezan a tomar otro rumbo, ¿no? El contexto era que en 1917 seguía gobernando mayoritariamente el vallismo, ¿verdad? Que iba alternando sus candidatos de acuerdo a, digamos, a el apoyo que José Valle Ordóñez le daba a cada uno. En el 15 es electo Feliciano Viera por 4 años hasta el 19. Viera es, de alguna manera, dentro de lo que es el proyecto vallista, lo que podríamos llamar el sector conservador. Conservador, un poco autoritario también, digamos, ¿no? No es que termine o destroce el proyecto vallista, pero no es un freno, porque el propio Viera, cuando va al Parlamento los 1 de marzo, que hacen los presidentes su discurso de presentación al Parlamento, él dice, bueno, estamos en un momento en que hay que hacer un alto a las reformas, es decir, la clase alta, los propietarios, la clase alta montevideana, los estancieros, estaban temerosos de que el avance de la reforma vallista continuara profundizándose. Ya les daba temor la ley de 8 horas, les daba temor otras reformas que tienen que ver con la legislación laboral y social, ¿verdad? Los cambios en la educación, el proyecto de eliminar lo religioso, digamos, del Estado. Es decir, era muy transformador en ese momento. Y entonces, bueno, es un momento de hacer un alto en la reforma, así es un gobierno, digamos, de poner un freno. En 1915, cuando asume la presidencia Feliciano Viera, Nepomuceno Saravia retorna al Uruguay y se establece en el Rincón de la Urbana, 7ª sección del Cerro Largo, cerca de Fraile Muerto. Y ahí se radica también Martín Aquino. Comenzará a hacer entonces su segunda vida en la parte, diríamos, de Cerro Largo, en la estancia de Nepomuceno Saravia, que es quien le da cobijo, con el cual ya tenía vínculos anteriores. Es una persona que recibe allí en aquella estancia, diríamos, a gente de muy diverso pelo, que formaba parte de esas tradiciones antiguas de dar cobijo a quienes necesitaban por distintos motivos del mismo, ¿no? En aquella época se decía que la policía, para entrar a la casa de Nepomuceno Saravia, tenía que tocar las manos y pedirle permiso a Nepomuceno Saravia para ingresar, aunque supiera que estaba, por ejemplo, allí adentro Martín Aquino. La gente decía que era testaferro de Saravia Aquino. Aquino no era testaferro de nadie. Le escupía la boca a un tigre. Aquino se paraba frente a Patricio Saravia si viviera como se paraba frente. Aquino no le tenía miedo a nadie, y no tenía espíritu de ser testaferro de nadie que le diera una orden. Aquino era amigo de Saravia, como era de tanta gente ahí, ¿no? Martín Aquino en ese momento era una pieza muy valiosa para Nepomuceno Saravia porque Nepomuceno estaba planificando una revolución desde hacía mucho tiempo y obviamente contar en las filas de un ejército revolucionario con una figura de la talla de Martín Aquino era muy importante, ¿no? Incluso para atraer adeptos a la revolución. Por lo tanto, Aquino queda viviendo en la estancia de Nepomuceno Saravia, que hoy se llama La Gándara, en aquel momento se llamaba Estancia El Rincón, y se dedica al contrabando. Él con otras personas llevaban de acá cueros a caballo a Brasil, y en Brasil, en Aceguá,
traían más que nada caña, tabaco y algún otro tipo de mercadería, del estilo de chucherías, alguna cosa que vendían acá. Así se empezó a desarrollar la vida de él en esta zona. Al mismo tiempo que se empezó a saber que Martín Aquino estaba en Cerro Largo. Se cambia el nombre, se pone Simón Rondán y lleva una vida muy pacífica, se convierte en un vecino muy querido, como lo era en la zona del Santa Lucía, y está acompañado de Roque Franco, un muchacho también de Florida, que había tenido un problema con el padrastro y que no había cometido ningún delito, pero que se había ido de la casa. Y se unió a Aquino y se vino con él a vivir a Cerro Largo, se cambió el nombre también, y vivían los dos ahí en la estancia La Gándara y se dedicaban al contrabando. Ahí ya se había empezado a configurar el mito, y ahí es donde están la mayoría de los relatos de las cosas increíbles que hacía Aquino. Por ejemplo, se encontraba una mujer sola que iba hacia determinado lugar y como la campaña era peligrosa, se cruzaba con un muchacho joven, el muchacho le ofrecía acompañarla y en el trayecto, la conversación, bueno, ¿de quién es usted? ¿A dónde va? La mujer sola en la mitad del campo hacía comentarios del estilo, sí, todo el mundo sabe que anda Martín Aquino acá, que es muy peligroso y que no sé qué. Y él la acompañaba y cuando se despedía decía, mucho gusto, Martín Aquino. Y así que con una mujer, con un millonario, con una persona que llevaba dinero de la venta de ganado, se hizo leyenda. Así pasaron 2 años prácticamente de una vida muy pacífica, ya no se hablaba de Martín Aquino, ¿sí? Hasta que el 5 de marzo de 1917 sorprende a todo el mundo la noticia de que la policía había dado muerte a Martín Aquino en Rincón de la Urbana. Entonces, ¿cómo se llega a esto? Y las presiones políticas, eso vinieron a través de diputados de la localidad, de acá de Cerro Largo, de la oposición a los blancos, por decirlo de alguna forma, donde decía, che, tenemos a Martín Aquino, todo el mundo sabe que está ahí, y nadie toma una acción. Esto no podemos seguir en este periodo del disciplinamiento, de la modernidad, seguir tolerando que una persona que ha cometido 4 homicidios a vista y paciencia de todo el mundo. A principios del año 1917 se cambia de jefe político en Cerro Largo y el Poder Ejecutivo designa a José Urrutia, que ya había sido jefe político y que era una figura bastante resistida, no solo por los blancos, sino también por un sector de los colorados de Cerro Largo. Urrutia había hecho carrera militar, digamos, a partir de las guerras civiles, empezó siendo secretario de Justino Muniz y terminó con el grado de general. Entonces se precisaba que Urrutia mostrase que él en realidad merecía estar en ese cargo de jefe político, y por ahí viene el tema de la muerte de Aquino. Bueno, era un impacto importantísimo. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque la policía sabía que Aquino vivía acá. La policía de la Séptima sabía hacía mucho tiempo que Simón Rondán era Aquino, pero no lo molestaban. Todo el mundo sabía que Aquino estaba ahí. Todo el mundo sabía. Aquino lo matan en marzo del 17 y el carnaval de Melo, que no fue famoso solo por Moria Kazán, Aquino desfiló a caballo en febrero de ese año con Roque Franco, su compañero. Él en el Moro y Roque en el Picasso de él. Y Aquino decía, iba disfrazado, decía, aquí está Martín Aquino. Y Roque decía, acá está Roque Franco. Ahí por el medio de Saravia, un mes antes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué 2 años después, si todo el mundo en Cerro Largo sabía que Simón Rondán era Martín Aquino? Obviamente que fue un tema, primero para posicionar bien a Urrutia y después para darle un golpe político a Nepomuceno Saravia.
que había regresado hacía poco al país, como lo vimos, y siempre con la idea de organizar un nuevo movimiento revolucionario, ¿no? Entonces ahí es que se orquesta el tema de la captura de Martín Aquino. ¿Qué pasó? Había dos tipos, el negro Julepe y el otro no me acuerdo, estaban cortando leña en lo de José Saravia, en La Ternera, la famosa estancia La Ternera, el legajo penal más grande del país, que mandó a matar a la mujer, José Saravia, los Saravias colorados. Y estos que estaban cortando leña, porque Saravia le había dado que cortaran leña para el cuartel de Santa Clara, ven en un campamento hay dos tipos con 4 caballos, en unos coronillas ahí, todo armado, un fuego, como que hacía días que estaban. Andaban buscando, porque habían partido la picana, se les empantanó la carreta y habían partido la picana y andaban buscando cortar una picana y ven eso y se arrimaron hasta lo de José y le dijeron a José Saravia. Y José Saravia manda el personal de él a detenerlo. Y viene el armado a pie de guerra, ¿no? Aquino estaba durmiendo, porque ya había pasado mediodía, durmiendo una siesta, con el sombrero panza burro puesto ahí, panza arriba ahí, y Franco estaba de costado, durmiendo en los recados, ahí como duerme la gente, en el campo. Cuando les hablaron, yo tenía la grabación del negro Julepe me dijo que Franco se cimbró como un alambre y quedó atrás del caballo. Y yo le dije, ¿y Aquino? Y dice, Aquino se pegó en el sombrero en el panza burro y nos miró a todos, y estábamos todos armados apuntándole, y dice, no se aflija, le dijo Franco, que esta gente es José Saravia, y con José Saravia venimos a hablar. Y lo llevaron a la estancia. Y Julepe dice que siempre iba hablando, Aquino, haciendo cuentos, riéndose, que Franco no habló una palabra. Cuando llegaron, ellos hablaron, y José Saravia estaba con gripe, y por eso no había pasado por allí hacía 3 días, que no pasaba allí. Ellos supusieron, los peones, que lo estaban esperando. Y le dijo que lo había mandado el compadre, que ellos habían matado a un blanco y que los andaban persiguiendo, que no sé cuánto, a ver si Saravia le arreglaba con el presidente de la República, que era Feliciano Viera, que le debía la carrera económicamente a Saravia. Feliciano Viera, que era ministro del Interior cuando Aquino mató a los Ojeda, con todos los líos allá en Canelones y en Florida. Entonces, dice que el capataz le dijo, le revisaron las maletas y dice, pero mire que tienen pedazos de torte, tienen armas de arma larga, unas cantidades de balas ahí. Y dice, y eso no llegaron ayer, eso están hace días ahí, mire que está. Y él lo llamó al Coto, Saravia, su hermano, que era el comisario, y el comisario dijo, ¿cómo son? Fulano, sí, mira, así, uno chiquito, así, Dice, dice, ¿y anda en un moro uno de ellos? Sí. Son Aquino y Franco, dice. Tus sobrinos te mandaron a matar, los hijos de Aparicio, que no se daban con... De ahí, Saravia va a Montevideo, hacen bajar al jefe de policía, Urrutia, a Montevideo, y Urrutia viene y le da la orden a Urrutia, al jefe de policía de Melo, el ministro del Interior, que vivo o muerto, Aquino. Y allí ya la policía comenzó a actuar de una manera más inteligente, es decir, ya se empezaron a instrumentar cuestiones de inteligencia policial para poder identificar el lugar donde está Martín Aquino y para poder preparar algo para aprender. Lo vienen a buscar a Jacinto Mujica, que estaba de licencia y era un hombre de probado coraje. Era el segundo, el subcomisario. Estaba de licencia y baja. Y Aquino estaba en lo de Martínez, que era un tipo que era de Molles de Olimar Chico. La señora Martínez, que era Melgarejo, el cuñado de él, el indio Melgarejo, con quien iba a hacer cruzadas, que los ayudaba a contrabandear a Aquino, porque Aquino surtía todos los almacenes, Freire Muerte y todo ahí, con los bagallos, y vivía de eso. Estaba también Reducinda Chávez, una mujer que le venía a ayudar a lavar a la señora de Martínez. Y había un peoncito ahí de Freitas que estaba deschalando un maíz, cortando un maíz, que había un maíz. Increíblemente,
unos meses antes se inaugura el telégrafo que une las seccionales policiales, y a través del telégrafo, bueno, se elabora todo un plan entre el comisario González, que era el comisario de la séptima de Cerro Largo, y el jefe de policía. Solo ellos manejaban la información, nadie más. Había un policía infiltrado, fue todo un tema de inteligencia, el famoso Nicomedes Olivera, que no se había hecho amigo de Martín Aquino, como dice la leyenda, sino que Martín Aquino tenía una relación sentimental con una señora que vivía en un rancho de la Picada de Suárez, próxima a la estancia La Gándara, y este policía había empezado a llegar a ese rancho unos días antes con la excusa de que había renunciado a la policía porque lo maltrataban, porque esto, y le llevaba ropa para lavar a esta mujer. ¿Tá? Entonces se fue haciendo como de las casas. Y esta persona se allega a los ranchos donde vivía Martín Aquino y entonces se hace pasar como alguien despechado con el comisario que lo había maltratado, que le había hecho la vida imposible, que no servía para nada. Y entonces le dan cobijo allí, Martín Aquino, Franco, la compañera que tenía Martín Aquino en ese momento. Y este hombre comienza a vivir allí y a tener actividades al punto tal de que se gana la confianza de los matreros. Con esa información va al jefe, al comisario, y entonces le ponen fecha y hora al día en que van a hacer el operativo de rodear el lugar. Los hechos finales de Martín Aquino se desarrollan en el establecimiento de Nepomuceno, donde se asigna una partida policial a cargo de Mujica, que es una persona, un policía de los policías íntegros que iban a cumplir con su actividad, con la finalidad de entrar al establecimiento, por supuesto que pidiendo permiso, conectarse con el espía, con el infiltrado, para que éste les indicara dónde estaba. Y efectivamente fue así lo que pasó. Cuando sale la policía a buscarlo, sale toda la policía. De Freire Muerto y Cerro Las Condes, ¿no? 18 policías. Y un barbero que llevaron, que no sé por qué lo llevaron el barbero, no sé. El barbero fue también. Sería para afeitar a alguno, yo qué sé. Y se intenta detener a Martín Aquino en unas carreras que hay en la zona de Quebrayugos, que es cerca de Cerro de las Cuentas, en el camino que conduce a la localidad de Quebracho. En esas carreras también se celebraba una elección interna del Partido Nacional. Y claro, las elecciones se hacían en campaña, ¿no? Carrera, los toldos con las mujeres y las empanadas y las platas, 3.000, 4.000 personas, y entre medio de eso el voto. Y Aquino estaba ahí, y Roque Franco estaba ahí, y estaba también Nicomedes Olivera, el policía. Lo van a prender. Y Mujica le dice al comisario, vamos a dejar la partida policial acá, en unos montes que había. Bueno, vamos a entrar con toda la policía ahora. No, tiene razón, dice, vamos a entrar. Bueno, cuando entran, viene y habla, le tenía mucho respeto a Nepomuceno Saravia, ¿no? Entonces viene y le dice el comisario, dice, comandante, dice, yo traigo una orden de prisión para aquel hombre que está con la taba en la mano, está contratado aquí. Dice, ¿qué es Martín Aquino? Dice, no, ese es Simón Rondán, dice. No, dice, ese es Martín Aquino. Acá, dice, hace años que anda ahí, Simón Rondán. ¿Usted está seguro? Sí. Y aquel otro es Roque Franco, el compañero. Dice, no, aquel es fulano de tal, dice, el nombre que se hacía pasar también. Roque Franco tenía un nombre supuesto. Yo los tengo que prender. Y Saravia le dice, el hombre está allí, ahora ustedes, si se animan, acá hay 2.000 personas que se les van a venir por arriba en el momento que ustedes se le acerquen. Esa partida dudó si aprenderlo en ese momento, en el medio de la fiesta, y se llegó a la conclusión de que no, porque la gente lo iba a apoyar a Aquino y ellos iban a quedar en infinidad de condiciones o cometiendo muchos errores, como matar personas inocentes o lo que sea. Y entonces lo consulta con Mujica y Mujica dice, tiene razón el comandante Saravia. Esperemos la oportunidad. Y ellos siguen ahí. Y anda Nicomedes Olivera, que había venido, y en una parte el jefe lo agarra a Nicomedes Olivera. Y Nicomedes Olivera dice,
nos vamos a quedar allá, lo de Martínez. Entonces, estos salen y se van con la partida de los milicos para Picada de Suárez. La policía tiene todo planificado, ¿ah? Y bueno, en la noche se dirigen desde Cerro de las Cuentas hasta la casa de Juan María Martínez, que era el dueño de casa, donde esa noche se quedó Aquino. Entonces Aquino se iba esa madrugada para el Brasil a buscar contrabando y decidió quedarse ahí porque ahí tenía esa relación amorosa con la señora. Y la policía, informada por Nicomedes Olivera, sigue los pasos de Aquino. Está amaneciendo el 5 de marzo de 1917, está lloviendo, la milicada deja a los caballos a cargo del barbero y los otros milicos van todos derecho a los ranchos. En los ranchos están, en el galpón que no tenía puerta, galpón de barro, ¿no?, de la época, el indio Melgarejo, el cuñado de Martínez, con el hijo mayor de Martínez de 4 o 5 años, que era ahijado suyo, durmiendo en un carro pértigo. El peoncito de Freita, ese que estaba deschalando maíz, y Nicomedes Olivera, que claro, había venido como si nada, ¿no? Nadie sabe que era policía. Y se acostó cerca de la puerta, a pesar de que estaba lloviendo cerca del portón, para pelarse. Él le había dejado como condición al jefe de policía, dice, haceme un ñudo, porque dice, mirá que él deja el caballo atado, el moro, por precaución, ¿no? Haceme un ñudo por cada hombre en el mañador del moro. No estaba atado, el mañador que estaba atado, por cada hombre que haya. Y Nicomedes le había hecho. Y revisaron el maniador, sabían que tenían 4 por delante. Hay una habitación y está Martínez, una bebé, una nena, que era el segundo hijo que tenían, y la señora, la hermana de Melgarejo. En lo que era la cocina, ahí estaba Aquino. Eran divisiones de tela, se comunicaban entre sí. Y afuera estaba el patio y el galpón, a 20 metros el galpón. La policía rodea primero, en primera instancia, 4 y 4, los policías, el rectángulo de los ranchos. Y lo que pasó ahí, la policía vino y lo mató a Melgarejo. Entra y lo mata a Melgarejo, está durmiendo en el carro, con el ahijado ahí pegado. Mujica, que era un hombre de honor, su jefe, su comisario, dice, pasó de una muerte a otra el hombre. Cuando revientan los tiros, Martínez abre, desesperado, sabía que estaba el guricito durmiendo con Melgarejo. Abre la puerta y cuando abre la puerta lo abrazan las carabinas a él también. Le pega un tiro en la pierna. Y Martínez se tira y el guricito cruza corriendo. Incluso hay un alambradito y cruza corriendo, el guricito gritando y se mete ahí. Y lo alivia Martínez. Franco siente los tiros, dice la mujer que estaba con él allí, que cuando siente los tiros le dice, es la policía. Quédate tranquila, dice, quédate tranquila. Pero Martín Aquino, cuando siente los tiros y siente que la barbarie es contra todo, y él sabía que lo buscaban a él, y él pateó la puerta, y había 17 policías, estaba lloviendo, era de madrugada, no se veía bien, era el marzo, y enfocaba las carabinas a él, y gritó en calzoncillo, revólver en mano, acá está Martín Aquino, carajo. Cuentan la gente que estaba ahí, José María Martínez y la señora, que Aquino salía, se le veía cerquita, tirándole balazo como un tigre, porque él no desconocía el miedo. Era un hombre de un coraje terrible, defendiendo su libertad, que por eso luchaba él. Era como si te tiraran un brazado de brasas a la noche, que es las carabinas reventando. Y él tiraba, tenía 2 revólveres, un 32 y un 44. Cuando volvía Reducinda Chávez, la mujer, le tenía el otro revólver guerrero y volvía a salir. Pero salía derecho a las carabinas, en calzoncillo, disparando. Mujica dice, lo podíamos haber matado con un palo, se nos venía encima. Lo cierto es que él sale como 4 o 5 veces, está en discusión cuántas veces salió. La última él
entra y le dice a Reducinda Chávez, cuando el médico forense tenía 10 tiros mortales. Tenía un brazo derecho acribillado a balazo por las carabinas, porque con ese avanzaba, y se sienta en un catre, le da 100 pesos a la mujer y le dice, pagá 30 pesos que debo en la pulpería Tres Islas, y eso, 70 pesos dáselos a Nepomuceno, que se los debo. Y no me dejé arriar mis cosas, que no me dejara llevar las cosas por el bolsillo, ¿no? Y se pone un revólver y se pega un tiro. Fue sorprendido. Claro, hay que tener en cuenta que hacía más de 2 años que vivía una vida de tranquilidad, ¿no? Entonces bajó la guardia. Ya no era aquel matrero que vivía pendiente las 24 horas de que lo pudieran. Entonces bajó la guardia, bueno, y eso le costó carísimo, ¿no? Y opta por quitarse la vida, porque ya no tenía salvación tampoco. Las heridas que tenía, varias de ellas eran letales. Y prefirió matarse que a ser agarrado vivo por la policía, ¿no? La leyenda dice que fue fiel a una promesa que había hecho, que nunca más lo volvían a agarrar con vida. Pudo haber huido y no huyó como sí lo logró Franco, el compañero. Franco dice que cuando lo fue a entrevistar él ya estaba mal y le dijo que disparara. Mamá sabía unos versos escritos de antiquísimo que decía que se los atribuían a Franco. Le hablamos de disparar y nos contestó sonriendo, no puedo, me estoy muriendo, yo mismo me voy a matar. Y Franco arrojó un colchón por la ventana y ahí fueron los disparos. Y tras el humo de la descarga se tiró él y escapó para un maizal que había y fue el que se escapó. Lo que pasa es que el tipo muere y pasan como 15 minutos y está aclarando y nadie se anima a entrar. Hasta que la mujer abre la puerta y le dice, entren jodidos, que el hombre se mató. Y entra Mujica, el primero que entra. Entra toda la policía. Merecía una muerte más de macho el hombre. Dice en un resguardo de su belleza y su nobleza, de su comisario, ¿no? En el horror de que lo habían matado, ¿no? La actuación de la policía fue totalmente irregular por varios aspectos. Primero, que la Constitución establece que no se puede realizar un procedimiento de noche. Es decir, atacar como se atacó una casa de noche. Y lo hicieron en la noche, no había amanecido aún. Pero eso no es nada. El tema es que en un galpón dormían Nicomedes Olivera, que era este policía que se había infiltrado en la casa, y dormía Florencio Melgarejo, que era hermano de la dueña de casa de Regina Melgarejo, un muchacho de 23 años que estaba durmiendo en un carrito junto al hijo de Regina Melgarejo, un niño de unos 9 años, 8 o 9 años, no recuerdo ahora. Y cuando Nicomedes Olivera le avisa a la policía que estaban todos durmiendo, la policía entra hacia el galpón y lo primero que hacen es pegarle un tiro mientras dormía a Florencio Melgarejo, que no tenía nada que ver. Es decir, no tenía nada que ver con Martín Aquino, ni le recuestan el caño de una carabina en el oído y le pegan el tiro en el oído. Pero lo más grave de todo es que agonizó hasta la tarde y el comisario no permitió ni siquiera que se le diera agua. Quisieron asistirlo dándole agua mientras agonizaba en el mismo carrito donde estaba, y el comisario no permitió que se le diera agua a una persona que era inocente, que no tenía nada que ver. Digo agonizó hasta la tarde porque se esperó que llegara el juez de paz de Fraile Muerto, todo. Tampoco el comisario permitió que lo trasladaran a Fraile Muerto, que estaba a 20 kilómetros, donde podía haber recibido asistencia médica. Lo dejó morir ahí en el carro, agonizando. Y bueno, después que el juez de paz labró el acta, sobre la tarde emprendieron viaje hacia Melo con los 2 cadáveres, el de Aquino y el de
el de Melgarejo, ¿sí? Llegando al otro día a Melo, donde se desfiló prácticamente con los cadáveres. Hicieron cosas espantosas con el cadáver de Aquino y de Melgarejo, entre otras cosas lo trajeron en un carro de Pértigo, que es un carro abierto, y lo pasearon por toda la calle Saravia, desde el ingreso de Melo, digamos, por lo que hoy sería la ruta que va a Tacuarembó. Cuenta la anécdota, arrastrando sus pies por toda la calle Saravia, van a la jefatura de policía, donde estaba la morgue. En la morgue lo lavan a los dos, los ponen en unas tablas, las tablas las levantan y venían y se sacaban fotos. Y pasaba un vecino, ¡ay, Martín Aquino! ¡Qué foto! Y hacían fotos que están en el libro y que están probablemente en la casa de muchas personas que las hayan guardado. Y yo creo que ahí fue una ofensa grande que se le hizo a una persona que ya había muerto. Esto, que es muy grotesco, tiene una connotación también. Bueno, dar un mensaje a todo aquel que desafiara esa ley, ese orden preestablecido. Bueno, esta es la consecuencia. Demoró, pero cayó, acá está. ¿Sí? Entonces, pero fue un espectáculo bastante macabro, máxime teniendo en cuenta que esos días hicieron muchísimo calor, los cuerpos ya llegaron medio descompuestos a Melo, hinchados, los niños vieron todo el espectáculo. Pero lo que pasó por Melo no fue a Martín Aquino, fue el cadáver, que eso no habla de la garantía ni del coraje del comisario, sino quería ganar galones. Eso es vergonzoso, que Aquino no era ningún bandido, defendía su libertad como mejor lo podía hacer, enfrentándose de la manera que él quería más conveniente para que su libertad fuera respetada. Bueno, acá nosotros lo que estamos viendo es una carreta con el caballo que lleva el cuerpo de Martín Aquino y los policías y el pueblo de Cerro Largo de Melo mirando aquel espectáculo. Y esto, quiero decirlo así, es una muerte de Martín Aquino, una silografía de Carlos González del año 1943. Yo sostengo y hago una comparación que mientras Montevideo era reconocida mundialmente por el desarrollo cultural, por lo humanitario del gobierno ballista, ¿no? Donde se habían prohibido las carreras, las corridas de toro, el tiro a la paloma, las peleas de boxeo por considerar deportes bárbaros y sangrientos. En el interior ocurría otra cosa totalmente diferente. Estamos hablando de 1917, ¿no? Ya segunda década del siglo XX, donde se asesina literalmente a dos jóvenes, más allá de que uno era requerido por la policía y todo, y se los exhibe muertos al público para que se puedan sacar fotos. Es decir, la violencia estaba instalada muy fuertemente en el interior, sobre todo en los departamentos del norte, ¿no? Acá estamos en la octava de Cerro Largo, en Rincón de la Urbana. Hace 122 años, el 5 de marzo de 1917, acá estaban enclavados los ranchos de Martínez. Acá está la cruz y el monolito que recuerda a Martín Aquino. Estos eran los ranchos cuadrangulares. Ahí, a su izquierda, era la chacra de maíz
y atrás donde se refugió Franco. Franco huyó para ahí, para la chacra, y luego hacia Rincón de la Urbana. Acá enfrente a la cruz y hacia la senda de paso estaba rectangular el galpón. Ya no queda nada, ni el montículo siquiera el galpón. Acá estaba el dormitorio de Martínez, donde estaba la señora y una bebé, la hija menor, chiquita. Pegado estaba Relucinda Chávez y Franco. Luego en la salita estaba Martín Aquino. Acá, en este lugar que ustedes están presenciando, ese monolito lo hicimos nosotros, esa cruz la pusimos nosotros a nuestro costo. Aquí está para recordar a quien se le antoje todavía alguna vez si quiera beber de la historia del último matrero oriental, Martín Aquino. Estamos sobre la ruta 7, kilómetro 97. Estamos en el cementerio de Fray Marcos, donde está la tumba de Martín Aquino, el caudillo gaucho de esta zona. Los restos llegaron, los repatriaron por algunos conocidos. Y yo no recuerdo exactamente la fecha, pero hace unos 30 y pico de años, o 40 que están acá, porque como era hijo de acá, de esta zona, le correspondía que descansaran aquí en Fray Marcos. Martín Aquino, después de muerto y exhibido acá en Melo, obviamente fue sepultado en el cementerio de Melo y durante muchísimos años sus restos estuvieron en el cementerio de Melo. Pero en la época en que Nano Pérez era intendente, una sobrina de Martín Aquino habló con el intendente porque querían llevarse los restos a Fray Marcos y era muy complejo el trámite. Entonces ella se entrevistó con Nano Pérez y le pidió que agilizara el trámite, y con la bonomía que lo caracterizaba a Nano Pérez, le dio la orden de que agarraran la urna y se la llevaran directamente sin ningún trámite, y se lo llevaron al cementerio de Fray Marcos, donde se encuentran hoy, ¿no? En síntesis, la muerte de Martín Aquino está inserta en lo que significa el fin de una era y el comienzo de otra, es decir, el fin de la era caudillista, que tenía sus últimos coletazos acá en Cerro Largo y 33, y el comienzo de un Uruguay unificado, moderno, y que al Estado le costó mucho tiempo y desarrollar políticas bastante violentas para poder unificar ese país, ¿no? Eso es el resumen de lo que significó la época en la que vivió Martín Aquino. Hay mucha gente que puede creer que esta es una simple historia de matrero. No, detrás de esta historia está el mestizaje de nuestra población, están las chinas, que no tenían más destino que el de la madre de Aquino, están los jóvenes como Aquino que no tenían otro destino. ¿Qué podían hacer sin educación? Nacidos como nacieron, en medio de aquellos campos, con muy pocas posibilidades de avanzar en la vida. Capaz que la reflexión final es intentar que todos comprendieran el contexto de la época que rodeó esa figura novelesca, que de alguna manera pudieran penetrar al misterio insondable de un alma particular que se valió de su revólver, su cuchillo y su caballo, que el rumbo de la libertad era tan claro que amaneció y anocheció en los montes durmiendo en el recao, que el mundo era infinito cuando entraba a galopar por la madrugada y a comerse distancias de a caballo. Pero sobre todo, que viene del origen mismo de la banda oriental, ¿no? Esa simbiosis de caballo y hombre centauro que uno confunde las imágenes entre la libertad y lo bueno,
y lo malo. Martín Aquino es una leyenda porque estaba en el colectivo popular de la gente. Y muchos querían ser Martín Aquino, porque se cometían injusticias permanentemente, tal vez en la época y demás. Cambió mucho el mundo en 100 años. Hoy no se vive de la misma manera, pero era una autoridad, el dueño de la estancia, el propietario, el dueño del campo, la policía. Hoy también lo es, pero en aquella época había mucha diferencia social. Y entonces los más desvalidos necesitaban esa identidad. Porque era un símbolo de la libertad. Eran todos contra él, con fuerzas enormes, y se convirtió en una leyenda del último matrero, y así ha quedado perpetuado en la historia del país, no como un cuatrero ladrón, sino como un hombre que solo defendía su libertad de la forma que a él le parecía mejor. Y yo creo que quedó una leyenda, ¿no? Quedó una leyenda de Aquino, que es una leyenda que sigue alimentando generación tras generación. Es parte de lo que sería la historia oral, ¿no? La historia oral, que es parte de una de las fuentes de la historia y que se alimenta de diferentes relatos y leyendas que nunca podemos saber cuánto de verdad y cuánto de fantasía tienen. Se transformó en un referente para toda una comunidad de personas que tienen que ver con la ruralidad, que tiene que ver con la campaña, que tiene que ver con los fogones de la campaña, que tiene que ver con los peones, en donde fue una persona que pasó a ser admirada por su amor a su libertad. Y ese es el mensaje de Martín Aquino, que pervive hasta el día de hoy y que es muy conocido en la comunidad oriental, como seguramente le hubiese gustado ser denominado, en relación a esa transición de que ya hablamos, de la barbarie al disciplinamiento. Hay algún autor que habla de lo oriental y de lo uruguayo. Bueno, Martín Aquino siempre fue oriental, nunca fue uruguayo. Bueno, te voy a decir de un poema que refleja la historia de Aquino y que dice más o menos así: al eterno perseguido, hijo entero de mi suelo, que luchaba sin desvelo por su libertad y su fama, cualquier campo era su cama y su poncho todo el cielo. Y bueno, Martín Aquino representa es el último vestigio de una forma de entender el mundo y de entender la vida con una libertad que en definitiva perdimos en la evolución y que era algo valioso que quizá había que conservar. Se convirtió en leyenda, creo que un poco por lo que decía Alejandro, ¿no? Porque en el camino fuimos perdiendo esa forma de entender el mundo y de entender la vida, esa libertad, y me parece que también una evocación de ese tiempo, ¿no? O sea, yo creo que un poco es eso, y también la retroalimentación que tiene, como todas las leyendas, ¿no? Cosas que se van agrandando con el paso del tiempo, ¿viste? Como el hecho ya no está tan cercano, aparecía en lugares donde nadie lo suponía, que los vecinos dejaban la puerta de las casas abiertas, que el moro saltaba los alambrados. Era una cosa, en este momento es casi como una cosa de película, ¿no? Que seguramente en aquel momento no lo fue tal. Esta canción se llama La sombra del matrero, es un texto de Daniel Gazañol, y bueno, es una manera de pintar un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Tratar de retratar en una canción esa imagen que cobija a la gente con mucho cariño de rebeldía y de resistencia y de libertad. En definitiva, creo que es la palabra que más lo define.
Allá va, dice la historia, su coraje es un decoro, viento montado en el moro, sin frontera divisoria, sangre de una antigua gloria, gloria de silencio y tino, pecho como de felino, mirada bien decidida, salvaje instinto de vida, resume Martín Aquino. Hombre transformado en fiera, en rostro de rebeldía, no supo la policía, sino por traición quién era. Hubo una lengua rastrera que le enredó su destino. Hubo un infeliz ladino, hombre sin H vendida, que señaló la escondida sombra de Martín Aquino. Pero vuelve por la senda de cualquier fogón prendido en real de prosa al descuido, la imagen hacia el que atienda. En el moro es la leyenda, dueña de cualquier camino, y quien ponga oído fino detrás suyo en la reunión, hasta la respiración siente de Martín Aquino. Vuelve a parirlo en el cuento, una emoción natural, limpiando en el pajonal todo el gavilán sangriento. Vuelve trágico y atento al refugio de un vecino, pero si algún remolino pa' enredarlo se le apronta, enciende el moro, lo monta, y es libre Martín Aquino, y es libre Martín Aquino, y es libre Martín Aquino. Hay unos versos del maestro Lena que yo cierro el libro con ellos. Cuando la historia de Aquino no se contaba en las radios, ni se contaba en la televisión, ni se contaba nada, todavía quedaba ahí sombreada en la memoria popular, guardada por la gente, ¿no? Que el maestro, que era un fumador empedernido, se quedó sin tabaco y fue a un almacén cerca de la escuela a comprar tabaco, ¿verdad? Y llegó un almacén de eso, un farolito cayendo ese sueño, y había 7, 8 parroquianos ahí tomando la grapa, los vasitos culones aquellos antiguos de caña, y estaban todos prendados de la voz del cantor. Y el cantor estaba cantando unas coplas a Martín Aquino. Y el maestro volvió y escribió esto, que me parece que es bueno cerrar este trabajo con ellos. Dicen los versos del maestro: por los boliches de tabaco y yerba y piso sucio andan los ojos de vidrio de la noche en un vuelo interior, y abren puertas de sueño en el silencio de cada corazón. Cada cual con el suyo y todos uno. Cada cual con el suyo y más profundo. Cada cual con el suyo anda errabundo. Y la guitarra desata los alambrados del cielo y lleva a todos con ellas a entregarlos al cantor. Señuelo de un denso día, portal de la lejanía, rumbo de la serranía. La noche es un callejón y están muertos los cigarros
y están muy turbios los ojos, pero el fogón está rojo. Pasó un matrero en la voz. Por los pasos de la sierra siempre hay alguno esperando y está la muerte aguaitando y hay una cruz y una flor. En la golilla tendida pasa el arisco destino, pero en todos los caminos tiene su cueva el dolor. Y es muy oscura la noche, y es muy negra la traición. Y hay un coraje negro de tristeza, y hay un coraje negro de dolor, y hay un querer no recular ni un paso, y hay una muerte que viene a balazos a hacerse dueña de su corazón, y hay un coraje negro de tristeza, y hay un coraje negro de dolor.